Bien, entonces, vamos a leer el texto de Esther Díaz, y vamos a pensar en esta tensión, en esta dualidad, para pensar en cómo se reconstruye nuestro pensamiento contemporáneo. Habíamos hablado de globalización, habíamos hablado de una sociedad de la transparencia que proponía Byung-Chul Han, pero previo a eso, aparecen quienes empiezan a poner en tensión y en disputa este paradigma, este proyecto que conformó la modernidad. El proyecto anterior, si quisiéramos pensar, sería el proyecto del mundo medieval, el proyecto donde la búsqueda de la verdad estaba vinculada al pensamiento religioso, ¿no? Y por el otro lado, una economía basada en una economía feudal, ¿no? En donde no había dinero, ¿no? había competencia, y había otra concepción muy alejada de la concepción de libertad. Pero, y aparece seguramente lo van a haber nombrado, ¿no? Thomas Kuhn escribe un texto que se llama La estructura de las revoluciones científicas, y él explica que justamente la ciencia lo que va haciendo es ir modificando, ir pasando. Dice, la historia como mis conocimientos me hicieron dudar de que quienes practicaban las ciencias naturales poseyeran respuestas más firmes y permanentes para esas preguntas que sus colegas de las ciencias sociales, ¿no? Es decir, él venía de las ciencias y se da cuenta de que llegaba un momento que ese modo de armar, esa estructura, ese piso sobre el cual él armaba y construía sus desarrollos científicos, le dejaban de dar respuesta. Entonces él dice, en realidad lo que va pasando es que hay cada tanto cambios de paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Dice. Son realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Es decir, esa base, esa estructura a partir de la cual yo me empiezo a hacer preguntas. Por ejemplo, cuando se pasó de pensar de que la Tierra era el centro del mundo a pensar de que la Tierra giraba alrededor del Sol, es un modo, ¿no?, de preguntarse dentro de, es decir, había una sociedad científica que decía, bueno, no se le ocurría poner en duda que la Tierra gire alrededor del Sol, de que la Tierra fuera el centro del mundo. Eso sucedió durante muchos años. Eso se pone en duda, se quiebra, a partir de una serie de situaciones. Primero, de que empiezan a mejorarse a nivel de tecnología, se empiezan a poner en duda a nivel matemático, se va llegando desde distintos caminos, ¿no? Y se va empezando a ver de que esa base, esa estructura no me servía para comprender el mundo. Entonces, se quiebra ese paradigma, ¿no? Y ahí aparece una revolución, por eso él habla de revoluciones científicas. Llevado a un ámbito más general, esta idea de paradigma, esta idea de gran base, de gran estructura, diríamos, la modernidad vino a ser un modo, un proyecto instituido en el siglo XVII, siglo XVIII, que tiene ciertas características, ¿no? Y que en general está vinculado a un proyecto que era el proyecto de la Ilustración. Si bien ya con Descartes empieza esta puesta en duda del modo y esta importancia que empieza a aparecer un elemento básico para pensar la modernidad, es la idea de sujeto. El sujeto y el sujeto cartesiano, que es un sujeto racional que puede conocer, que tiene razón. Eso permite, desde un punto de vista filosófico, no solamente una introspección hacia esa primera persona, sino también una idea de transparencia, de que
de que hay eso lo vamos a poner en duda, pero yo ahora les estoy armando este esquemita para pensar en la modernidad, de que el sujeto, todo transparentemente, es decir, no hay distancia entre lo que piensa y lo que ve, entre lo que ve y lo que se representa, ¿no? Es decir, el sujeto transparente, racional, que busca, y ahí aparece en el contexto de la modernidad y en el contexto del proyecto de la Ilustración, aparece un filósofo y va a desarrollar este proyecto, va a ser uno de los que desarrolle este modo de comprender la modernidad, que es Immanuel Kant, que ya lo hemos mencionado, ¿no? En esta idea de un pensamiento disciplinar en donde es la ciencia la que busca la verdad. Y esta idea de una verdad científica a la que se llega de acuerdo a un método, y que ese pensamiento científico verdadero es un pensamiento involuto que no está atravesado por ninguna relación de poder, porque no está influenciado por nada. Es esta idea de objetividad que se tiene en el común y en lo social, diríamos, en el imaginario social, ¿no? De que está o esa representación que nos hacemos, ¿no? De que está el científico en el guardapolvo blanco y que solo quiere en pos de la ciencia, ¿no? Y que no estaría atravesado por el bien y por el mal, porque eso es un terreno de lo que tiene que ver con la ética, y en esa división el arte busca objetos bellos, busca llegar a la belleza, representa la belleza, y la belleza va a tener ciertas características, y aparece esta vinculación con lo que se consolida esta idea de bellas artes, desde un pensamiento estético, ¿no? Entonces, cuando veo lo formal, no tendría que ver con lo verdadero. Bien, dejo ahí. Entonces, la Ilustración como uno de los proyectos que me permiten pensar en esta etapa, en esta gran época, en este gran proyecto que se constituye, que va a ser el proyecto de la modernidad, que va a entrar en crisis entra en sospecha hacia fines con algunos filósofos e incluso psicoanalistas, el padre del psicoanálisis, era médico, perdón, Freud, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y que termina de consolidarse esa crisis en lo que se ha denominado una propuesta postmoderna, o sea, que viene después de la modernidad. Ojo que no todos van a coincidir en que hay un momento en que la modernidad ya no da más respuesta y que hay que hablar de una época postmoderna, ¿no? Que supera la modernidad, sino va a haber quienes dicen, no, la modernidad todavía puede dar respuestas, lo que hay que hacer es repensarla, reconfigurarla y redefinirla, ¿no? Entonces hablan de una modernidad tardía. Bien. Este quiebre para pensar este desarrollo, este modo de vida y de organización social que se fue dando, en donde estaba vinculado a la sociedad capitalista, a una sociedad individualista, a una sociedad que estaba consolidándose frente a ese poder de la Iglesia, y que va a dar el poder en los seres, en los ciudadanos, y estos ciudadanos eran los que iban a entregar el poder a sus gobernantes. Entonces ya pone en duda, y por eso el texto que queda como optativo, después les señalo por ahí algunos ejes de Kant, cuando habla de lleguemos a una mayoría de edad. ¿Cómo vamos a llegar a una mayoría de edad? Asumiendo la responsabilidad de pensar. Esa libertad, la libertad de asumir nuestra responsabilidad de pensar, y que somos sujetos pensantes, es parte de este proyecto que se consolida y que se conoce como Ilustración,
y que va a ser un proyecto dominante y consolidado para lo que va a ser este gran paraguas del pensamiento de la modernidad. Que yo les decía, en los 60 se va a poner en discusión. ¿Qué características tiene? Bueno, obviamente la importancia de la razón como el único juez, la razón que me va a llevar a una mejor vida, esta idea de que hay un gran relato, un metarrelato se dice, que es el relato científico o el relato político, que lo que me configura una noción de tiempo en donde hay un tiempo que va a ser mejor. Entonces, esta idea de que vamos avanzando cuasi linealmente para construir ese tiempo mejor, ese tiempo en donde vamos a poder ser todos, vivir mejor, ¿no? Y para ello, el hombre, como este sujeto fuerte, va a dominar la naturaleza para que, con esta visión de que se separa de divorcio con la naturaleza, para eso todas las decisiones que tomen los hombres son decisiones racionales. Por el otro lado, esta idea del desarrollo del capitalismo, que también va a generar una mejor calidad de vida. Es decir, esta idea de que hay un futuro mejor, ¿no? Y por el otro lado, una razón que nos emancipa, que nos libera de las ataduras que implicaba un pensamiento ligado a los pensamientos religiosos, a los pensamientos que venían de mano de la teología, de mano de la creencia. Entonces, es la razón o fe, diríamos, ¿no? Entonces, es la razón la que me libera de ello. Y la que me va a dar una felicidad, gracias a un manejo de todos estos elementos. Hasta acá nos quedamos con esta ilusión. Yo después digo siempre que ese proyecto de ilusión termina siendo esa modernidad, termina siendo el gran Titanic que empieza a hacer agua. Porque aparece la naturaleza, fíjense en el Titanic, es la naturaleza la que pone un coto a esa razón emancipatoria. Bien, seguimos en la próxima y charlamos un poco sobre este proyecto de la posmodernidad después de la lectura que yo les recomiendo del texto de Esther Díaz.